El silencio de la madrugada en Cantora parecía más espeso que nunca, como si incluso el aire temiera perturbar la historia que dormía entre sus muros. Aquella finca, símbolo de glorias pasadas, secretos familiares y un sinfín de titulares, estaba a punto de cambiar de manos, y con ello se cerraba uno de los capítulos más intensos y mediáticos de la vida de Isabel Pantoja. Nadie lo creía del todo, ni siquiera los que la conocían bien. Porque Cantora no era simplemente una propiedad, era su refugio, su cárcel y su estandarte. Y sin embargo, aquella mañana de otoño, mientras el sol despuntaba tímido sobre las dehesas gaditanas, una verdad inapelable se abría paso entre los rumores. Isabel Pantoja había decidido vender Cantora. Los primeros en enterarse fueron los vecinos del lugar, acostumbrados a las idas y venidas de coches oficiales, cámaras y curiosos, pero aquella vez la presencia de un grupo de hombres trajeados despertó una inquietud distinta. «Son de un fondo inversor», susurró uno de los trabajadores del campo, mientras miraba de reojo la verja principal. Nadie sabía con certeza quién estaba detrás de la operación, pero el simple hecho de imaginar que Cantora pudiera acabar en manos ajenas resultaba casi sacrílego. Durante décadas, aquel cortijo había sido el epicentro de una leyenda que mezclaba arte, tragedia y orgullo andaluz. Allí lloró Isabel la muerte de Paquirri, allí crió a sus hijos, allí se enfrentó al mundo con la mirada alta y la voz rota de quien no sabe rendirse. La noticia empezó a correr como la pólvora en los programas de televisión. En cuestión de horas, tertulianos y reporteros se apostaban en los alrededores del terreno, buscando una imagen, una declaración, un gesto que confirmara lo que ya parecía inevitable. Las imágenes de los coches entrando y saliendo, de los empleados evitando las cámaras, de los guardias impidiendo el acceso a curiosos, alimentaban el misterio. Nadie había visto a una Isabel. Dicen que llevaba días encerrada en la casa principal, rodeada de papeles, asesorada por sus abogados y acompañada solo por su inseparable Dulce, la mujer que siempre aparecía en los momentos más difíciles. Mientras tanto, en los platós, se multiplicaban las especulaciones. ¿Había vendido Cantora por necesidad económica? ¿Era una estrategia para cerrar de una vez por todas el conflicto con su hijo Kiko Rivera? ¿O se trataba simplemente de una decisión emocional, un intento de liberarse del peso que la finca representaba? Cada tertuliano tenía su versión, cada periodista aseguraba tener una fuente cercana, pero lo cierto era que nadie sabía la verdad completa. Isabel Pantoja, como siempre, jugaba sus cartas con el hermetismo de una artista que había aprendido a sobrevivir entre luces y sombras. En Cantora, los días transcurrían lentos. La finca seguía oliendo a tierra húmeda, a encinas viejas, a recuerdos de otro tiempo. Las paredes guardaban los ecos de una vida de pasiones desbordadas, los aplausos de los conciertos, las risas de los niños, los silencios de la pena. Pero ahora, todo eso parecía suspendido en una calma tensa. El personal evitaba hablar en voz alta, los caballos se notaban inquietos y hasta los perros, fieles guardianes de la finca, parecían intuir que algo estaba a punto de romperse para siempre. Una tarde, finalmente, la cantante decidió salir. Vestida de negro riguroso, como si acudiera a su propio entierro emocional, caminó lentamente hasta el porche principal. Los fotógrafos, apostados a lo lejos, lograron captar su figura recortada contra el cielo rojizo. No habló, no sonrió, no hizo gesto alguno. Solo miró hacia el horizonte, hacia esas tierras que habían sido su vida entera. Aquella imagen bastó para que las redes sociales se inundaran de mensajes. Algunos hablaban de tristeza, otros de liberación. Pero todos coincidían en lo mismo, se estaba acabando una era. El contrato de venta se firmó una semana después, en una notaría de Sevilla. Isabel llegó puntual, acompañada de su abogada y de un silencio casi solemne. Frente a ella, los representantes del grupo comprador, una sociedad con intereses en el sector inmobiliario y hotelero, desplegaron los documentos. La cifra final no trascendió, aunque algunos medios hablaban de varios millones de euros. Una suma suficiente, decían, para saldar deudas y garantizarle una jubilación tranquila. Pero el dinero, en este caso, era lo de menos. Lo que estaba en juego era algo más profundo, la pérdida del último refugio, el adiós definitivo a una historia marcada por la gloria y el dolor. Cuando estampó su firma, lo hizo con la serenidad de quien ha llorado ya todo lo que tenía que llorar. Los presentes dicen que no tembló, que apenas levantó la mirada. «Todo en orden»,
murmuró el notario, sin imaginar que estaba certificando un pedazo de la historia popular de España. Al salir, Isabel no atendió a los periodistas. Solo pronunció una frase, breve, cargada de significado: «Cantora siempre será mía, aunque no esté allí». Fue suficiente para que al día siguiente los titulares ocuparan portadas y horas enteras de tertulia. Esa noche, de regreso en su casa de Madrid, Isabel se encerró en silencio. No quiso ver la televisión ni atender llamadas. En su habitación, entre fotografías y recuerdos, dejó que la soledad la envolviera como una vieja conocida. Pensó en Paquirri, en los años felices, en la boda, en las noches de luna sobre la finca. Pensó en sus hijos, en la distancia, en los malentendidos. Y pensó también en el público, ese que la había amado y odiado con igual intensidad. Cantora había sido su escudo y su condena. Ahora, libre de ella, no sabía si sentirse aliviada o desamparada. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Los programas del Corazón analizaban cada detalle del contrato, los movimientos de los nuevos propietarios, los posibles proyectos que podrían desarrollarse allí. Algunos hablaban de un resort de lujo, otros de una bodega o un complejo ecuestre. Pero entre el ruido de las especulaciones, lo que más resonaba era el sentimiento de nostalgia. Porque Cantora no era un simple terreno, era parte de la memoria colectiva del país, un escenario donde se había escrito una historia que mezclaba arte, amor y tragedia con la intensidad de un bolero. Mientras tanto, Kiko Rivera rompía su silencio con una entrevista exclusiva. En ella confesaba sentirse en shock por la decisión de su madre, pero reconocía que quizás era lo mejor para todos. Cantora ha sido la raíz de muchos de nuestros problemas. Tal vez era hora de soltar, dijo con un tono entre la resignación y la tristeza. Sus palabras dividieron a la audiencia. Algunos lo veían como un gesto de madurez, otros como una traición velada. Pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, madre e hijo parecían coincidir en algo. El ciclo de Cantora había terminado. La noticia trascendió fronteras. En América Latina, donde Isabel sigue siendo un icono, los titulares hablaban de el fin de una era. Las radios reproducían sus coplas más emblemáticas y recordaban aquel tiempo en que la tonadillera llenaba estadios y conquistaba escenarios con una sola mirada. Su vida, marcada por la pasión y la controversia, volvía a ocupar el centro del escenario. Pero esta vez, sin luces ni aplausos. Esta vez, la protagonista parecía querer bajarse del telón. Con el paso de las semanas, los nuevos dueños comenzaron a tomar posesión de la finca. Los empleados fueron despedidos con indemnizaciones generosas, aunque muchos se marcharon entre lágrimas. «Aquí he pasado media vida», decía Antonio, el capataz, mientras desmontaba su caballo por última vez. Los almacenes se vaciaban, los establos quedaban en silencio y los ecos de las voces se perdían entre los olivos. A lo lejos, el viento movía las ramas con un susurro melancólico, como si también la naturaleza entendiera que algo irreemplazable se estaba yendo. En una esquina del salón principal permanecía intacto el retrato de Paquirri. Aquella imagen, enmarcada en oro, había presidido cada momento de la vida de Isabel en Cantora. Antes de marcharse definitivamente, la cantante se acercó a él, lo contempló durante un largo rato y susurró unas palabras que sólo ella escuchó. Luego, con un gesto lento, retiró el cuadro de la pared y lo abrazó contra su pecho. No se llevó muebles, ni vajillas, ni reliquias familiares. Solo aquel retrato, símbolo de un amor que la vida no pudo borrar. El día de la entrega oficial fue gris y ventoso. Isabel llegó acompañada por un reducido grupo de personas, entre ellas su sobrina Anabel, que intentaba ocultar la emoción. Los periodistas esperaban a las puertas, las cámaras listas, los micrófonos en alto. Pero la tonadillera no se detuvo. Caminó hasta la verja, echó una última mirada al horizonte, sin decir palabra, subió al coche. Mientras se alejaba, las imágenes mostraban cómo el portón de Cantora se cerraba lentamente tras ella, sellando décadas de historia. Fue un cierre tan simbólico que muchos, al verlo, sintieron un nudo en la garganta. En los días siguientes, las redes se llenaron de homenajes. Fans de todo el mundo compartían fotografías,
fragmentos de canciones y mensajes de apoyo. Algunos recordaban la primera vez que la vieron cantar Marinero de Luces, otros hablaban de cómo sus letras habían acompañado sus propias penas. Isabel, sin embargo, se mantuvo en silencio. No emitió comunicados ni dio entrevistas. Se refugió en lo que mejor sabía hacer, sentir en soledad. Pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores sobre una posible docuserie en la que la cantante contaría su versión de los hechos. Isabel Pantoja, mi verdad, decían algunos portales. Fuentes cercanas afirmaban que el proyecto incluiría material inédito sobre Cantora, grabaciones personales y confesiones nunca antes escuchadas. Para muchos, aquello era el cierre perfecto, la artista despidiéndose de su escenario más íntimo, contándolo con la voz temblorosa pero firme de quien ha sobrevivido a todo. Mientras tanto, en la finca, las obras de remodelación comenzaron. Los nuevos propietarios querían conservar parte de la esencia andaluza, pero modernizar las instalaciones. El nombre Cantora seguiría presente, aunque transformado en marca comercial. En el cartel que anunciaba el proyecto podía leerse Complejo Rural Cantora, Tradición, Naturaleza y Leyenda. Y, de algún modo, era cierto. Porque aunque Isabel ya no viviera allí, su presencia seguía impregnando cada rincón, cada sombra, cada eco de los muros encalados. En una entrevista concedida meses después, más tranquila, Isabel habló por fin del tema. He vendido Cantora porque era necesario. Hay decisiones que duelen, pero también liberan, confesó con voz pausada. Durante años, esa casa fue mi todo. Pero llega un momento en que tienes que elegir entre seguir atada al pasado o mirar al futuro. Y yo he elegido vivir. Sus palabras, llenas de madurez, conmovieron a muchos. Ya no era la diva arisca de antaño, ni la mujer herida que se defendía con uñas y dientes. Era una Isabel distinta, más serena, más humana. Aquella confesión marcó un antes y un después en la percepción pública. Incluso algunos de sus críticos más duros reconocieron la valentía del gesto. Porque vender Cantora no era solo una transacción económica, era un acto de desprendimiento casi espiritual. Era reconocer que los recuerdos, por valiosos que sean, no pueden ser una prisión. Y en esa decisión, quizás, se escondía la mayor lección de su vida. Con el paso del tiempo, Isabel comenzó a retomar su actividad artística. Se habló de una nueva gira, de un disco con versiones íntimas de sus grandes éxitos, incluso de una colaboración con artistas jóvenes. Y aunque los escenarios ya no la recibían con el frenesí de antaño, su voz seguía teniendo esa mezcla de fuerza y ternura que sólo el dolor auténtico puede dar. Cada vez que interpretaba Hoy quiero confesar, el público estallaba en aplausos, consciente de que aquellas palabras tenían ahora un peso distinto. Un año después de la venta, Cantora reabrió sus puertas al público bajo su nuevo concepto. Los visitantes podían recorrer las antiguas dependencias, ahora convertidas en museo y hotel rural, con fotografías que narraban la vida de la finca y su relación con la tonadillera. En una de las salas, un cartel rezaba: «Aquí se escribió una historia de amor y de arte que forma parte del alma de Andalucía». Y en una vitrina, bajo una luz tenue, descansaba una copia del contrato original de venta junto a una rosa seca y una dedicatoria manuscrita: «Para Cantora, mi casa, mi vida, mi pena y mi gloria. Isabel». Los visitantes salían conmovidos, algunos tarareando coplas, otros en silencio. Era imposible recorrer aquellas estancias sin sentir el peso de lo que allí había ocurrido. La venta de Cantora no había borrado su esencia, la había transformado en leyenda. Y en cierto modo, ese era el destino natural de todo lo que había tocado Isabel Pantoja: convertir lo íntimo en mito, lo personal en patrimonio de todos. Hoy, cuando el sol cae sobre las tierras de Medina Sidonia y el aire huele a romero y a lluvia, todavía hay quienes dicen que, al atardecer, se escucha a lo lejos una voz cantando. Una voz grave, profunda, cargada de emoción.
Algunos aseguran que es el viento. Otros, que es ella, Isabel, que nunca se fue del todo. Porque aunque Cantora ya no le pertenezca, su alma sigue allí, entre los olivos, entre los muros blancos, en cada eco de esa copla eterna que dice que el amor y la pena siempre caminan de la mano. Y así, sin fanfarrias ni despedidas públicas, la historia de Isabel Pantoja y Cantora se cerró como se cierran los grandes capítulos de la vida, con un silencio lleno de memoria, con un adiós que no termina de pronunciarse. Porque hay lugares que no se venden del todo, aunque cambien de dueño. Y hay amores, como el de Isabel y su finca, que se quedan grabados en la tierra, en la voz y en el corazón de quienes alguna vez los sintieron suyos. Isabel Pantoja, tras años de conflictos familiares, deudas y recuerdos dolorosos, toma la decisión más difícil de su vida: vender Cantora, la mítica finca heredada tras la muerte de Paquirri y símbolo de su historia personal. La noticia sacude al país entero, pues Cantora no era sólo una propiedad, sino un emblema de su vida y de la cultura popular española. A lo largo del relato, se muestra cómo la tonadillera enfrenta en soledad el proceso de venta, rodeada de abogados y recuerdos. La prensa especula sobre sus motivos: necesidad económica, reconciliación con su hijo Kiko Rivera o deseo de liberarse emocionalmente. Finalmente, Isabel firma la venta en Sevilla, con una serenidad que oculta un profundo dolor. Pronuncia una frase que queda para la historia: Cantora siempre será mía, aunque no esté allí. La finca pasa a manos de una empresa que planea convertirla en un complejo turístico, mientras los empleados son despedidos y los objetos personales se retiran. Isabel se lleva solo el retrato de Paquirri, su gran amor. Los medios y el público viven el hecho como el final de una era. Con el tiempo, ella rompe su silencio y confiesa que vender Cantora fue un acto de liberación más que de pérdida. La finca reabre convertida en museo y hotel rural, manteniendo viva la memoria de la artista. En una vitrina, una dedicatoria suya resume toda la historia: para Cantora, mi casa, mi vida, mi pena y mi gloria. El relato concluye con un tono poético y simbólico. Aunque la finca ya no le pertenece, su espíritu sigue allí, entre los olivos y el viento andaluz. Porque Cantora fue más que una casa, fue el corazón de Isabel Pantoja, y su voz, dicen, aún se escucha entre sus muros.